The grossing room is the place where pathologists perform macroscopic dissection or grossing, that is, macroscopic study of the surgical specimens which are removed from patients with some disease. We analyze every single detail of the sample from the patient. Here you can see 4 videos for performance. The specimens are a thyroidectomy, a parotidectomy, a skin biopsy, one large and one small skin biopsy, which is called punch biopsy. We always describe the samples, the dimensions, then we ink the surgical surfaces to assess, in the case of a tumor, if it contacts with the surgical margin. That means a wider resection should be performed on the patient. After inking the surfaces of the specimens, we section them and we select those areas of interest that help us to diagnose patients. The pathology report represents the gold standard of many diagnoses and helps our colleagues to offer diagnosis, prognosis and management of the patients. Without pathologists and histotechnologists, our colleagues in the department, we wouldn't have a diagnosis of diseases with morphological changes. After processing these samples, we have to diagnose them under the microscope to watch morphological changes of the cells of the tissues which produce the disease. Final diagnosis is essential for correct patient management. La sala de tallado o de disección o de macroscopía es la sala donde los patólogos, junto a los técnicos de anatomía patológica, realizamos el estudio macroscópico de las piezas quirúrgicas que se le han resecado o que se han biopsiado a un paciente. Primero describimos cada una de las muestras que recibimos, detallando tamaño, forma y características principales. Aquí podemos observar 4 piezas quirúrgicas simuladas correspondientes a una tiroidectomía, a una parotidectomía, a una resección cutánea y a una biopsia de menor tamaño de tipo incisional denominada biopsia tipo punch de lesiones también cutáneas. A continuación procedemos a pintar el contorno en caso de que sean especímenes, muestras que potencialmente puedan ser neoplásicas, es decir, que puedan tener un tumor.
De este modo, pintando el margen quirúrgico, podremos certificar si el tumor se ha quitado completamente o bien el cirujano debe de volver a intervenir para ampliar. Con los conocimientos anatómicos y de patología necesarios, seleccionaremos aquellas áreas que nos resulten de interés para llegar a un diagnóstico correcto del paciente. Muchas enfermedades requieren de un estudio macroscópico y microscópico para alcanzar el correcto manejo del paciente, incluyendo no solo su diagnóstico, sino su pronóstico y manejo ulterior. Los patólogos nos encargamos del estudio de enfermedades con sustrato morfológico, es decir, enfermedades donde hay un cambio en la morfología del tejido o en la morfología de las células. Este diagnóstico se considera el gold standard, es decir, el diagnóstico más preciso de una enfermedad. Con nuestro informe, nuestros compañeros clínicos informarán al paciente de su enfermedad, su pronóstico y su manejo.